Bueno, con Raquel Pocha Palomino, podríamos decir que es nuestra corresponsal en Perú, ¿verdad? Podríamos decirlo. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Buen día, Raquel. Hola, buenos días, compitas, Mónica, compañeros, compañeras. Un gusto, claro, que soy corresponsal de la lechuza en Perú, por supuesto. Eso. ¿Cómo Bu- estamos? Bueno, acá estamos conversando un poco de la situación política de la Argentina y queriendo ver, Miguel siempre dice que de alguna forma ver lo que pasa en Perú nos permite saber hacia dónde vamos, ¿no? Con esto de que no vamos hacia Alemania, vamos hacia un modelo más parecido al de Perú. Vos tenés una percepción, no sé qué conoces de cómo seguimos aquí en Argentina, pero ¿vos tenés alguna percepción parecida? Bueno, por lo que he ido siguiendo de la propuesta política y de modelo de país que viene planteando Milei, ¿no? Y sus socios, sus socias, entiendo que hacia eso quieren ir, ¿no? Y Ellos quieren ir eso, hacia eso. y contanos hacia qué, entonces. ¿Hacia qué? A ver, en términos de modelo, en términos de modelo económico, de convivencia, en términos de relacionamientos laborales, yo diría que es una ley de la selva. Es una ley de la selva. Es como vivir en selva, bajo una ley de la selva. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado casi desapareció, no se mete, los ciudadanos y las ciudadanas a nuestro libre albedrío sobrevivimos, luchamos por sobrevivir, ¿no? Y en un país donde hay muy poca regulación, por ejemplo, para la protección de los derechos. Acá, te diría mi generación, que somos, digamos, gente profesional, entre 45 y 55 años, no sabemos qué va a pasar de nosotros cuando seamos adultos mayores. No tenemos una jubilación. Nuestras jubilaciones que hemos estado pagando a las AFP se han estado pues jugando en la bolsa de valores. Hay gente médico que, por ejemplo, ha trabajado con 7.000 soles y se terminó jubilando con 900 soles A ver, espera, mensuales. vamos a tratar de ir traduciendo, ¿te parece? Porque Dale. siempre el que conoce da por sobreentendidas algunas cosas que el resto no. Eh, Estamos hablando entonces que el régimen de jubilación es un régimen de jubilación privado, similar, supongo, a cuando aquí se hablaba o se habla de las AFJP. O sea, ¿ustedes aportan en forma obligatoria cuando trabajan o es Así optativo? es. Tú tienes como que la opción de aportar, tú tienes la opción de elegir Sí. entre la ONP, que es un sistema público de jubilación, y la AFP, que es un sistema privado. Pero la propaganda es tan fuerte sobre que es mejor lo privado, que lo privado te va a dar mayores rentabilidades, que con lo privado vas a ganar más. El Estado no, el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, el Estado se lleva todo, que ya la mayoría, sin pensarlo dos veces, opta por un sistema privado de pensiones, que es la AFP, que se juega tu aporte en una bolsa de valores y que te va diciendo mensualmente por correo electrónico, ganaste esto, pero perdiste esto, ganaste, pero perdiste, ganaste, pero perdiste, ¿no? Y el descuento mensual es fuerte, es casi el 12% de tu sueldo que se lleva la AFP, Barbaridad. ¿ya? Y los datos dan que la gente que ya se ha jubilado con este modelo recibe jubilaciones de miseria, que no llegan ni siquiera al sueldo mínimo. Claro, estás diciendo que recibe algo así como poco más del 10% de lo que venía ganando. Dice, si ganaba 7.000, vas a cobrar 900. Con suerte. Eso ya es una jubilación ¿Y qué bastante pasa con los que se quedan en el privilegiada. sistema público? ¿Perdón? ¿Qué pasa con la gente que, a pesar de la publicidad y de la promoción del sistema privado, se quedan en el sistema público? Recibe mucho menos. Mira, yo en mi radar de gente casi nadie está en la ONP.
Bien. Casi nadie entra en IPE, ¿ya? Y recibe muchísimo menos. Entonces tenemos una, una vejez sin, o sea, casi en situación de abandono, porque además acá no existe lo que existe en Bolivia y no sé si existe en Argentina, que es que a todos los adultos mayores les daban una pensión, ¿no? Una pensión mínima, aunque No, sea. no, aquí es la jubilación. Ya, en Bolivia, por ejemplo, hayas aportado o no hayas aportado, te daban un monte chiquito, ¿no? Pero por lo menos para que no haya indigencia. Acá no, acá se da en el modelo neoliberal de Estado del chorreo, chorrea un poquito, le dan un monto muy ínfimo a los adultos mayores que no aportaron y que, pero que están en extrema pobreza. Claro. Pero los de clase media, los que hemos aportado, la verdad que tenemos una ancianidad empauperizada como futuro, ¿no? Esa es una gran preocupación. Uno de los aspectos del modelo que Milei quiere imponer en Argentina. ¿Y cómo es la educación? La educación, tienes educación garantizada solo la primaria y la secundaria, ¿sí? Y el resto es privado. La universitaria, quien pueda. Sí hay universidades públicas, sí, pero es muy poquito el presupuesto que el Estado le da a las universidades públicas, por lo tanto no hay cupos, ¿ya? Y lo que ha generado el libre mercado es que todo lo sometes al mercado, hasta la educación. Y entonces proliferan universidades privadas que han convertido la educación universitaria, pero también la educación primaria y secundaria, ante un Estado chico con escuelas públicas de primaria y secundaria chicas también, han convertido en la educación en un mercado. Entonces vas a encontrar una serie de colegios privados que no necesariamente están regulados, que no necesariamente están muy bien eh, regulados por el Estado para que den una educación de calidad a pesar de que es privado, y tienes una serie de universidades privadas que te cobran poco, pero que están lucrando con la educación universitaria porque no te dan calidad. Claro. Entonces la gente que no puede entrar a una pública porque no hay cupo, ¿m? Pero tampoco puede pagar mucho porque la universidad buena es cara, privada cara, opta por estas universidades que paga poco, pero que no tiene calidad académica. Se ha mercantilizado. Claro. Estamos bajo el régimen y la dictadura del mercado en cuanto a la educación. Es bien lamentable esto. Yo he enseñado en una universidad de este tipo y he podido ver otro aspecto del modelo, esta famosa clase media peruana que le dicen, ¿no? La famosa clase media peruana que hablan acá, ¿no? Es una clase media que le llaman emprendedora, ¿no? Esto que esto que dice Milei, ay, Sí. la libertad para sacar, que te saquen la mierda, para que te saques la mierda, trabajando 12 horas, 14 horas, sin regulación laboral, protección de derechos. Esta clase media, producto de este modelo, es una clase media emprendedora, entre comillas, que ha tenido que, ante la ausencia de trabajo, porque, ojo, el modelo también peruano es otro, económico, en cuanto a un modelo muy extractivista, se ha tenido que sacar la mugre trabajando 12, 14 horas en trabajos precarios para poder pagar el colegio a sus hijos, para poder pagar estas universidades de medio pelo a sus hijos, ¿ya? Y que no tienen ni derechos laborales, ni cobertura en salud, no tienen garantías sociales, no tienen seguridad social. Es una clase media que le dicen, claro, que está recontraendeudada porque le dan un montón de tarjetas de crédito, que tienen la percepción de que pueden comprar todo, ¿no? Y quien termina ganando, ya sabemos quién es, paga Falabella, Ripley, etcétera. Claro, claro. ¿Y cómo es el sistema de salud? Igual, acá tú tienes mira, poco a poco, a ver, al inicio, el modelo del sistema de salud, el Estado te daba como un seguro que le llaman el SIP para sectores de extrema pobreza, ¿ya? Solo extrema pobreza. Y yo, que era profesional, pero que no tenía trabajo,
porque acá no hay estabilidad laboral acá. Tenía una grave enfermedad, quería pedir CIS, me decían que no, porque soy profesional, porque vivo en un sector medio, no podía acceder al CIS, ¿ya? A un seguro de salud del Estado para extremos pobres. Eso es lo que es el modelo neoliberal, chorrea, pero para extremos pobres. Chorrea mal, además, ¿no? Entonces, ahora con el tiempo, ese CIS, que es el seguro de los pobres, se ha universalizado, sí. Todos ahora y todas pueden acceder a ese seguro social, ¿ya? Pero, anda a encontrar cama, anda a encontrar cupo para que te operen, anda a encontrar sala, ¿ya? O sea, entonces, como se demora mucho porque el Estado no invierte, no gasta, ¿qué hace la gente? Termina pagando clínicas de medio pelo otra vez, porque también la salud se ha mercantilizado, se ha sometido al mercado, termina yendo a un privado, que además son clínicas poco reguladas, poco monitoreadas, porque el Estado está chiquitito. Vos sabés que yo creo que aquí en Argentina el tema de salud es uno de los sistemas que está en gran crisis, porque esto que vos contás también está pasando ya hace bastante tiempo aquí, que si bien hay hospitales, hay salas, hay una salud pública relativamente importante, con el aumento de gente en situaciones de mayor pobreza, de mayor precariedad, y ni hablemos ahora con los despidos masivos, tanto en sector público como privado, los turnos, en muchos casos, en los hospitales para operaciones, para distintas cosas, son de meses. Entonces, esto también aquí está ocurriendo, Qué pena. ¿no? Que la gente empiece a decir, bueno, pero si tengo que hacerme una operación o algo relativamente urgente, voy a tener que hacerlo en forma privada. No sé, no tengo elementos como para opinar todavía qué pasa con la calidad de la salud privada, si también se está dando esto de lugares o clínicas de medio pelo y donde los resultados sean dudosos, ¿no? Eso todavía no me animo a hablar de eso, pero sí que si bien el hospital sigue siendo el lugar para ir ante una urgencia, en muchos casos para operaciones programadas, incluso gente de sectores de bajos recursos termina buscando un médico particular. Yo les cuento una cosa muy concreta, un ejemplo. Mi padre tiene seguro, pero no es el seguro CIS de los pobres, tiene un seguro que se llama E-Salud, que es el seguro que pagamos los que tenemos trabajo, ¿no? Y pagamos un porcentaje además, ¿no? De nuestro sueldo, también eso es algo que te descuenta. Él es un adulto mayor de alto riesgo, tenían que operarlo con este sistema intermedio de la próstata. Sí. Han pasado 3, 4 años y nunca tuvo. Años, compañeros, años. Felizmente tiene sus hijos. Nada, papá, te vas a operar a una privada, ¿no? Y ahí hemos tenido que pagar la plata para que lo puedan operar. Pero la gente que no tiene para pagar en una clínica, ¿qué pasa? Lo que pasó con el COVID, ¿cierto? Otra cosa, acá si bien la ley obliga a los establecimientos públicos y privados a atenderte si estás en emergencia, en una situación de emergencia, yo por ejemplo ahorita no tengo trabajo, no tengo salud, que es el seguro intermedio. No tengo CIS porque como tenía salud, pero ya me despidieron, me quedé ahorita yo no tengo trabajo, no tengo seguro de salud. Me da no sé, una peritonitis, me voy de emergencia a un hospital. ¿Tienen la obligación de atenderme? Sí, me atienden. Ojalá me atiendan, porque también la gente hace colas en emergencia. ¿Me atienden? No me puedo ir si no pago. Así sea el hospital público. ¿Me entienden? Sí, claro, aquí el hospital público no se paga. Tengo que pagar. Si no, no me voy. Y es más, como hay desabastecimiento, porque no hay gasto en salud, mi familia tiene que correr a comprar el medicamento, tiene que ir a correr a comprar parte de los insumos que debería proporcionarme el hospital, ¿no?
público. Eso, por ejemplo, es un aspecto también. O sea, el tema del modelo Perú es que los derechos se convierten en servicios y los servicios están, en el digamos, mercado. a disposición de la ley del mercado, de la oferta, Claro. de la demanda. Entonces, y un Estado tan chiquitito que solamente está presente, digamos, a través de la fuerza de seguridad, ¿no es cierto? A través de la policía, cuando tiene que reprimirse, cuando protestas. Otro aspecto complicado es el tema laboral. O sea, acá perdimos con el modelo neoliberal en los derechos, o sea, perdimos la estabilidad laboral. Acá hasta en una modalidad permanente, como dice, lo máximo que puedes aspirar es a una modalidad permanente, que es como una especie de estabilidad, pero que igual puede ser, no quiere decir que te esté garantizado tu trabajo 100% de manera indefinida. Entonces, ¿por qué? Porque hay esta excusa y este rollo de tenemos que promocionar la inversión privada. Tenemos que promocionar la inversión privada porque lo privado es bueno y lo estatal es malo. Y en ese aras de promocionar la inversión privada tenemos que darle las condiciones a los privados para que puedan crecer sus empresas. Y entre esas condiciones para que puedan crecer las empresas es una mano de obra, Barata. ¿no? Barata, fácil de prescindir, ¿no? Entonces, por ejemplo, Perú es un agroexportador en qué sé yo, no sé, Perú, en una serie de productos Sí, agrícolas, espárragos era famoso. No sé. espárragos, pero Café. anda, fíjate el régimen laboral de los trabajadores y trabajadoras que trabajan cosechando, sembrando los espárragos. Trabajan jornadas de 12, 14 horas, con pañales porque no tienen tiempo para ir a orinar. Ya no tienen estabilidad laboral, les pagan una mierda. Y por eso siempre en esa parte donde hay producción, de espárrago y esos productos, ahí siempre, cada vez que hay protestas, ahí siempre los trabajadores agrícolas bloquean y los matan. Porque acá se mata la gente que protesta todo el tiempo. Entonces, igual con el régimen minero extractivo, ¿cierto? Entonces, vivir en un modelo económico o político de que mi ley quiere es vivir, yo le digo, como bajo la ley de la selva. Y eso, ¿saben qué, compañeros? Es bien preocupante porque hasta te das cuenta en tu convivencia social. Sí. Por ejemplo, tú caminas por las calles de Lima y observas el tránsito, ¿ya? Ahí hay hasta en eso se expresa, ¿no? Tenemos ya más de 30 años de neoliberalismo acá y eso cala también en la cultura de convivencia, en tu concepción que tienes sobre la persona. Ya la persona no es una persona ciudadana, ¿no? Es alguien a que le tengo que ganar, le tengo que atropellar para avanzar, le tengo que sacar plata, O sea, hay ¿no? una pérdida de solidaridad en lo cotidiano, ¿no? Absoluto, o sea, al menos en las grandes ciudades donde estamos presionados por todo eso, entonces yo al menos hay análisis ya y evaluaciones sobre eso, ¿no? Que hasta en la convivencia social el neoliberalismo ha calado. Tú andas en tu auto y el otro te mete el auto encima y el otro te mete el auto encima y es el gana-gana y no me importa el otro o la otra desaparece como un sujeto de derecho, ciudadano, es alguien que yo le tengo que ganar o tengo que atropellar, tengo que sobrepasar para poder yo sobrevivir. Claro. Y entonces se pone en una convivencia muy, muy, muy fea. Eso de los valores de la solidaridad, del compartir. ¿Qué vas a compartir? Si no te alcanza la plata para llegar al fin de mes, si tienes que pagar las cuotas, si no tienes que pagar la educación, tienes que pagar la salud. Entonces, es realmente bien lamentable. A mí me da mucho pena que en Argentina esté en riesgo, ¿no? Ese estado de bienestar que puede tener sus límites, que puede tener sus críticas, no hay modelo perfecto, ¿no? Pero tienen que defender lo que han logrado construir. Pocha, esto que vos nos relatás es, me imagino que en Lima, no sé exacto si vos estás en Lima o dónde. En Lima. Quería preguntarte si se vive de la misma manera hacia el interior del Perú.
hacia las comunidades indígenas, si han podido mantener una identidad, una vida más comunitaria, o también está actuando este neoliberalismo permeando. Mira, el problema de la ausencia del Estado a nivel nacional es que deja libre albedrío a los actores, ¿no es cierto? Lo que está pasando ahora mucho en el interior, en la selva, sobre todo en la selva y en las zonas andinas, es la presencia de mucha minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico. Están entrando como que mafias organizadas a extraer madera, a extraer minerales, ¿no? Y se forman como redes así. Sin importar. ¿Dónde está el Estado? Vos sabés que aquí, creo que ha sido Grabois, pero no lo quiero asegurar, algún político que dijo, cuando desaparece el Estado, aparece el narcoestado. ¿Es un poco lo que se ve también allá? ¿Cómo ve? Claro, o sea, ahorita lo que hay es, pues te digo, ahorita se está hablando mucho de este drama de la presencia del narcotráfico, de la minería, la presencia y el crecimiento del narcotráfico, de la minería ilegal, de la tal ilegal, pero que además están asesinando a gente que defiende el medio ambiente, a gente que defiende, ¿no? Su territorio, los pueblos indígenas. Acá cada mes mataron a un defensor indígena, se presume que es la minería ilegal, que es el narcotráfico, que es la... No hay Estado, compañeros, no hay Estado que regule, que garantice, que haga una planificación de crecimiento territorial, en función de derechos, de propiedad de territorios, de tierras. Por eso es la ley de la selva, ¿me entiendes? Paloma, Esa es un poco la situación al interior, pero además, si me permiten, el tema es como de cada 10 peruanos, solo 3 tienen pleno empleo, con algunas protecciones de salud, de jubilación, ¿no? De gratificación, qué sé yo. De 10, 3. 3 son formales. 7 son informales. Y eso también es gracias al modelo neoliberal, la informalidad laboral. Entonces la gente tiene que buscarse como sea para sobrevivir, estos microemprendedores. Entonces tú vas a ir, por ejemplo, al interior del país y te vas a dar cuenta que la mayor parte de la gente se dedica al comercio para poder sobrevivir. Taxis por acá, negocios por acá, negocios por acá, negocios que a veces crecen, a veces no crecen, se caen. A mí me da mucha pena ir a las capitales de regiones y ver que todo es negocio, todo es comercio, porque no hay más de vivir. Aparte, obviamente, del narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal. con respecto a hace poco, bueno, ganó un gobierno, digamos, de una centroizquierda, se derrocó al presidente y actualmente el proceso político allá, o sea, también el neoliberalismo ha calado lo suficiente como para despolitizar todo, o mejor dicho, generar o defender una política neoliberal, ¿no? Eh, hay hemos oído grandes protestas y todas esas cuestiones. Eso no es constante ¿por qué hay tanta resistencia a una mejoría cultural, popular, inclusiva? ¿Y cuáles podrían ser uno de los factores que lleva? Por ejemplo, las organizaciones sindicales han desaparecido, organizaciones estudiantiles, todas estas cuestiones que más o menos convocan a la comunidad o a lo comunitario. eh, ¿Qué sucede exactamente ahí? ¿Hay una esperanza o una lucha? Porque cuando se eligió un gobierno de izquierda, medio como que hubo ahí un poco de luz y después, bueno, se opacó todo nuevamente. Bueno, recuerda que cuando Fujimori impone el modelo neoliberal, Sí, teníamos todo el problema de Sendero, ¿no? De un conflicto armado interno y una violencia política muy fuerte acá. Sí. Y él utiliza esto y esta idea de la libertad, ¿no? Que seamos, un poco, por eso escucho a Milei y me acuerdo, un poco como utiliza estos elementos, ¿no? El miedo a lo político, político es terrorismo, ¿no? Y bueno, tenemos que sobresalir, tenemos que salir, utiliza todos estos elementos para además perseguir selectivamente. Fujimori persiguió selectivamente a dirigentes
en sus 10 años de gobierno, 90 al 2000, asesinó, ejecutó, secuestró dirigentes jóvenes, universitarios. Todos estos elementos fueron como debilitando el tejido social, fueron debilitando las redes de organizaciones sociales, ¿ya? Y además, si tú sumas esto, la persecución, ¿no? El miedo a lo político porque lo vinculas con el terrorismo, como dicen ellos. Si tú sumas que ya tienes que salir a la calle a sobrevivir porque no tienes empleo, ¿no? Estos microemprendedores, tienes que salir a buscarte el pan el día a día, como decían durante el COVID, se desestructura tu tejido social. Yo ya no tengo un sentido de comunidad, tengo que ir a vender, tengo que ir, ¿no? A trabajar 12 horas en el taxi, 14 horas en el taxi, tengo que ir a vender ahí a la plaza. Entonces, las organizaciones sociales en base a, por ejemplo, los grandes sindicatos, ¿qué sindicato va a ser poderoso si de cada 7, de cada 10, 3 pueden sindicalizarse porque tienen algún nivel Claro. de empleo? Y los 7 están, ¿qué? Están disgregados, están tratando de sobrevivir día a día. Entonces, ese tejido social se ha ido debilitando, salvo obviamente las comunidades campesinas, que por un tema cultural histórico tienen un sentido comunitario, ¿no? Ujú. Los pueblos indígenas amazónicos. Pero si hablamos de las urbes, ¿no? Se ha ido debilitando tanto, y este sentido de vida del individualismo, ¿no? Que ha calado un montón. Este sentido de vida del éxito. Tú hablas con un joven y acá quiere el éxito y tiene un sentido de mi familia, mi familia, mi familia, un concepto muy individual, muy nuclear de lo social. Entonces, todos esos elementos han ido como debilitando, el estudiante ya, la federación universitaria, los centros de estudiantes, sí existen, claro que existen, hay grupos movilizados, pero como que se ha ido debilitando, se mezclan varias cosas, ¿no? El sentido común que se va construyendo, las condiciones objetivas de cómo yo hago una organización sin sentido de vida, de sobrevivencia, mi filosofía está basada en lo individual, ¿no es cierto? Y las condiciones objetivas me lleva a tener que salir a operar en lo individual. Pero claro, en cuanto a esperanzas, acá pasó algo muy interesante que fue el 2020, la protesta del 14 de noviembre del 2020, que salieron los jóvenes en plena pandemia de un momento a otro a bajarse a Merino, un golpista, y todos dijeron, bueno, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salieron? ¿No? ¿Cómo fue esto? Pero eran jóvenes no organizados. Fue un movimiento espontáneo, individual, se pasaron la voz por las redes, ¿no? Ujú. Y salían, pero gente hasta de colegio. Eso fue como un fenómeno, pero no había una organización, ¿no? No había una dirección. Entonces, ahí, bueno, también mataron chicos, porque acá matan, en la represión, y ¡pum! Se bajó el nivel de reacción, de movilización, y luego atomizado todo, colectivos por acá feministas, colectivos con demandas también muy fragmentadas, pero pequeñas, ¿no? Sin representación política que te permita articular también. Sale Castillo, pero Castillo sale del interior, sale de las comunidades, sale de las Perú más explotado, el andino, abandonado, discriminado. Y bueno, y todos acá dentro de las élites, sectores medios, pensantes, entre comillas, que miran el país y deciden qué pasó con Castillo, quién es Castillo, de dónde salió Castillo. Y Castillo sale pues de una expresión de las comunidades campesinas, ¿no? Inmigrantes en Lima, porque hay muchos migrantes campesinos en Lima, que le dio el triunfo, pese a todo. Pocha, según lo que estoy escuchando, Germán, te saludan. Me metí acá Hola. en la conversación y lo que estás diciendo, ¿no? Son migrantes dentro de su propio país, lo que sí, migrantes campesinos, o sea, son migrantes dentro de su propio país. Claro, bueno, así se lo llamamos, ¿no? O sea, la gente que viene, yo misma, mi familia es ayacuchana, Ajá. no soy limeña. Mi familia es ayacuchana, mi madre emigró de Ayacucho a Lima, en los años 70, ¿no? Y justamente a raíz también de esta característica que es Perú, que no es tanto Argentina, que es una economía muy centralizada en Lima, Ajá. ¿no? Muy, muy centralizada en Lima,
Entonces, ¿qué hace? Las familias de las provincias suelen migrar a Claro, Lima claro, claro. para lograr un desarrollo, ¿no? Entonces acá vas a encontrar Lima, que has crecido, pues, o sea, el crecimiento poblacional en Lima es bastante alto. Y acá dicen ya que en Lima ya no hay limeños, ni limeños así, muy poquitos. Que la mayoría son hijos de migrantes de primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿no? Claro, Pero claro. también hay mucho ruido, ¿no? Van, vienen, van y vienen, van y vienen, ¿no? A regiones, vienen y van. Bien, me sacó la duda y Pocha. Claro, es el fenómeno que aquí se dio en realidad en el siglo pasado en Buenos Aires, con el gran crecimiento del Gran Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Ujú, Que tuvo que ver ujú. acá con un proceso de industrialización, sobre todo, y bueno, un inicio de un proceso de pauperización del campo. Bueno, lo que pasa es que Perú también es muy diverso y muy complejo, ¿no? Tienes Claro, toda la zona de la selva, donde tienes como una cantidad de pueblos amazónicos diferentes, además. Una cosa es ser Ashaninka, otra ser no sé, Conigo Novino, o sea, hay una serie de pueblos indígenas amazónicos distintos. En los Andes igual, pueblos indígenas andinos, quechuas, aymaras, ¿no? claro, Tienes en la parte de la costa, y es un país que históricamente se ha desarrollado mirando a Lima, claro, desde Lima, ¿no? claro. En cuanto a infraestructura, servicios, ¿no? Ese tipo de desarrollo, digamos. Bueno, Pocha, si seguimos hablando acá, nos van a matar porque nos pasa que nos Sí. entusiasmamos porque es Solo muy lindo escucharte, quería, realmente. si Uno se me queda. permites un segundo, sobre esta pregunta que hizo el compañero sobre la esperanza, ¿no? Siempre es bueno, yo creo que tenemos como la obligación de tener narrativas también esperanzadoras. Y una narrativa esperanzadora en este momento es la resistencia y la lucha que vienen haciendo las comunidades nativas, indígenas, andinas, quechuas, aymaras en el sur, que es la que salió a protestar, ¿ya? Que es la que la mataron. Lo bueno de todo esto en este momento, como resistencia, es que las comunidades campesinas, andinas, quechuas, aymaras, a las que mataron en las últimas protestas, han decidido ser protagonistas en primer plano del destino político de este país. Han dicho, ahora con Castillo nosotros hemos demostrado que pudimos ganar, ahora nosotros vamos a ganar, vamos a presentarnos, vamos a luchar. Y eso me parece súper interesante porque entonces entra en escena un actor político, que son las comunidades campesinas, quechos, aymaras, ¿no? Que van a luchar por su representación política, ya no es otro el que no, van a votar a otros, sino son, ellos hablan ya de primera persona, nosotros vamos a presentarnos, nosotros vamos a luchar, nosotros vamos a ganar. Y eso me parece esperanzador, porque ahí sí hay ahí sí hay organización, ahí hay comunidad, ahí hay otros valores, ¿no? Que serían interesantes para construir un nuevo Perú, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá Ojalá. se pueda avanzar en ese sentido, ojalá nuestros pueblos puedan copiar eso, copiar lo bueno y no lo que nos destruye, y eso también avance en la construcción de esta unidad latinoamericana, de esta unidad peruano-argentina que creo que tenemos muchos lazos. Así es, compañeros, compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Pocha. Espero que nos comuniquemos pronto Así para es, Yo seguir encantada, contándonos. así es. Muchas gracias. Que tengas encantada un lindo día. de intercambiar experiencias, cómo la vemos desde allá, encantada del millón de argentinos que han salido a defender la universidad pública, impensable. Acá, pucha, a lo mucho habremos movido en Lima 70.000 personas, ustedes han movido 800.000, 700.000 en Buenos Aires. Sí, Sí, Hay esperanza, yo creo, en Argentina de totalmente. resistir. hay esperanza. Gracias. Gracias. Abrazo. Bueno, ha Un abrazo, sido, gracias. ha sido nuestra corresponsal limeña, como hemos dicho ya, Pocha Palomino, Raquel Pocha Palomino.